Bueno, como lo habíamos anunciado, estamos con Conrado Hughes, contador, exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, un hombre, además, activo, militante de las redes sociales. Sí, de las redes sociales sí, pero Sobre en particular todo de Twitter, del ¿no? Facebook para mí es una instancia del contacto de familia. Sí, ¿pero tenés Facebook? Tengo y allí en Facebook tengo las fotos de mis nietos y, sí, es otro, y los otro paseos, y los paseos, y a veces que viajo mando cosas, pero digamos... ¿Son tribus distintas? Son tribus distintas. ¿Sí? Ahí tengo 400 y la mitad o más de la mitad son parientes. Nosotros somos una familia enorme. En cambio, en Twitter estoy fascinado. Ya estoy llegando a 4.300 seguidores y muy fieles y que responden y retuitean, y otros discuten y pelean. Y después hay una legión que no me sigue, pero me relaja toda vez que reciben, algunos tweets provocativos que me gusta enviar a las redes. Me parece una maravilla. ¿Para qué usas vos el Twitter? No, yo lo uso por un lado para decir lo que pienso y hacer otra cosa que me parece importante que hoy uno puede hacer y que yo antes lo hacía mandándole mails a mis 150 o 200 amigos en distintas partes del mundo, que es recomendar cosas buenas para leer. Está bien. Es decir, uno, si tiene oficio, yo soy un pionero de la internet en el Uruguay, o sea, estoy hace más de 20 años, y entonces tengo mucho oficio, soy suscriptor de publicaciones, pago todos los años para ser suscriptor de publicaciones importantes, entre ellas el Economist de Londres, pero entonces muchas veces leo cosas y a mí me gusta compartir la lectura, si pucha, qué bueno que está esto, y pimba, lo mando por Twitter con muy buen resultado, porque hay gente, y después videos de cosas interesantes. Y además sos un provocador del debate. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta? Bueno, sí, me gusta el debate, qué sé yo, el otro día con Hanna Rodríguez Hertz tuvimos una discusión sobre temas, digamos, de educación. Yo no soy un experto, pero me gusta opinar. Y bueno, y hay gente que entiende los códigos de la buena educación. Claro. En general, por supuesto, inclusive yo he tenido buena suerte. No tengo gente que entra a decir groserías, aunque algunas veces yo... ¿El Twitter es la mesa del café del siglo XXI? ¿Es aquello que se sentaban en un café a discutir los temas de...? Yo tenía... A ver, primero, es una mesa mucho más grande. Sí. Donde incluso hay gente que uno no invita, pero igual... Exactamente. Es decir, de hecho, por ejemplo, yo creo que bloqueé a uno solo, y fue hace años. Yo estoy en Twitter desde hace 6 años, desde el 2009. Entonces, es una mesa enorme. Claro. Son cientos de millones de personas posibles. Sí. En el caso de uno se vincula con esos, aquellos a quienes sigue, que para mí son buenos periodistas y buenos programas de información, y algunos, algún personaje político, no muchos y no todos. Y a su vez a uno lo siguen, gente que le interesa cosas parecidas. Yo sé que hay gente que me sigue y no simpatiza con mis ideas. Yo me presento como lo que soy. En principio soy un ciudadano. Pero a veces es importante saber cómo piensa el otro. Sí, ¿no? sí. Más allá de que uno no coincida. No, por supuesto, pero es que a ver, yo no coincido, para decir un ejemplo clásico de alguien que yo sigo permanentemente, retuiteo y comparto cosas que hace. Alfredo García. Sí, director del semanario Voces. El director del semanario Voces. Que es otro tuitero militante. Es un tuitero militante. Alfredo es una persona que yo aprecio mucho, como persona, como hombre de izquierda, y además me gusta mucho cómo escribe. Ahora, yo no pretendo, y él me sigue y yo lo sigo a él. Hay veces que veo que recomienda alguna cosa que a mí no la comparto y hago algún comentario. En ese caso, por supuesto, siempre con mucho respeto. Entonces, ¿a quién bloqueaste? Es muy lindo. ¿Cómo? ¿A quién bloqueaste?
Es que no me acordás? acuerdo. No es nadie conocido. No era nadie conocido. No lo conocías vos tampoco. Mongo Aurelio, no. Es uno que se fue de mambo en unas consideraciones. Claro. Porque uno sabe que, a ver, yo soy grande, tengo 67 años, actúo en política desde los 13, es decir, pasé la cincuentena, cargos públicos, eso he ocupado pocos en términos relativos, pero tampoco alego inocencia y que no, he pasado por la militancia en muchos sectores a lo largo de la vida, y ahí uno pelea y discute, y por lo tanto sabe que, bueno, no todos están contentos. Por otro lado, a mí me gusta, la verdad, no soy... ¿Te gusta provocar? Me gusta estimular el debate. Creo que en ese sentido, yo digo, hay dos experiencias que es mi actuación en la actualidad en Twitter, que me ha dado un fogueo que me encanta, sí. Que es de la argumentación y la discusión, y la experiencia de casi 14 años y medio que llevo en las tertulias del Espectador, que bueno, que es un ámbito bien distinto de lo tradicional en el Uruguay. Las dos cosas alimentan mis ganas de discutir y pelear respetuosamente. Y recién decías, soy un liberal. Sí, eso sí que... ¿Eso te convierte en una minoría en Uruguay? Absoluta. Y además te definís de derecha, que es una menor minoría todavía. Sí, pero eso en realidad es una secuela, porque que el pensamiento, digamos, que con solo ponerle un prefijo a la denominación de las ideas que han hecho el progreso de la humanidad de los últimos 3 siglos, que es el liberalismo, que además es el marco en el cual nuestra vida social se lleva adelante. La Constitución del Uruguay, la vigente, la del 67, por supuesto que también lo era desde 1830. Nosotros nunca tuvimos constituciones antiliberales. Claro. Está lleno el mundo de países que tienen constituciones antiliberales. Bueno, la nuestra no lo fue nunca. Entonces, pensar que lo que es la regla básica de la convivencia, que es la norma constitucional, que se basa en los principios de unas ideas políticas e históricas que comienzan, digamos, a partir de pensadores ingleses, irlandeses y luego norteamericanos y más tarde franceses, y alemanes, italianos y latinoamericanos, donde hay magníficos pensadores y pienso, digamos, contemporáneos, como es el caso de Vargas, que por no gustarle a mucha gente, y especialmente al llamado progresismo latinoamericano, a las izquierdas latinoamericanas, no gustarles las recetas, que yo entiendo acertadísimas, pero que podrían claro, obviamente no ser acertadísimas, pero yo las veo allí. En materia económica, se le anteponga, como son, teóricamente eran nuevas, en realidad esto es una cosa bastante vieja. Lo del neoliberal se convierte en un insulto, es un objeto arrojadizo. Sí. Y lo han copiado inclusive también un grupo de gente muy tonta que ahora ha ganado su espacio en España, después de trabajar para Chávez, se han vuelto a España con un proyecto político y entonces usan el término neoliberal como objeto arrojadizo. Yo, en chiste, cuando había que decir en alguna presentación, decía soy paleoliberal, es decir, soy liberal de los viejos, pero viejo, de los de antes. No, ahora, pero ¿liberal económico o liberal también en toda la concepción de la sociedad? No, yo soy liberal, y cuando digo soy liberal en lo económico, soy liberal en lo político. ¿Estás a favor del aborto? No estoy a favor del aborto. ¿Estás a favor de la despenalización? Entiendo que es razonable la despenalización del aborto. Yo sé que hay... Sé porque uno al final no ha vivido inútilmente los años que ha vivido, que hay temas de la vida social y de las normas de la convivencia que se van adecuando a los tiempos. Claro. Y que la discusión contemporánea, la del
esta primer mitad del siglo XXI va a tener en todas las sociedades civilizadas y democráticas 3 o 4 temas que van a estar en la discusión y que no estaban o que se veían de otra manera por antes. ejemplo, Uno fue, sin duda, el tema de las, digamos, interrupciones voluntarias del embarazo. Otro tema es la eutanasia, sí. Los momentos finales de los seres humanos, el progreso extraordinario de la medicina y de las condiciones de vida a través también de la buena, digamos, educación en alimentación, hábitos, etcétera, se transforman en un problema para el individuo. Se empiezan a transformar en un doble problema. Claro. Un problema para el individuo que, haciendo una vida razonablemente sana y todo, llega a edades que ni soñábamos. Sí, sí. Algunos autores ya están diciendo que, digamos, mis nietos en realidad van a tener una esperanza de vida, y yo tengo, digamos, por ahora 4, viene otro en camino, que van a tener 110 o 120 años. El asunto es que todavía no sabemos bien si todos van a ser de la misma calidad. Claro. Ojalá que así sea. Hay muchos elementos para hacer optimismo. 15 o 20 años de manera... Pero también sabemos, claro, que hay algunas, digamos, circunstancias en las cuales los seres humanos perdemos una porción considerabilísima de nuestras aptitudes físicas y psíquicas. Claro. Y generamos una dependencia con relación a nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros bisnietos, algunos de los cuales realmente se les hace cuesta arriba enfrentar esos procesos, y la sociedad por el momento no tiene soluciones definitivas. Entonces vamos a trabajar de ese tema. Y los otros temas tienen que ver también con temas como el medio ambiente, es decir, en esas cosas. Ahora, soy liberal, y como soy liberal, soy lo menos partidario de que los procesos sean por vías de restricciones y prohibiciones, sino por vía del debate y los consensos y los arreglos sociales. En materia económica, ¿hay liberales en serio? Porque uno ve, leyendo el diario, a los liberales, o a los supuestos liberales, no, y a los empresarios, por ejemplo, liberales, o supuestos liberales, que no les gusta la competencia, que no les gusta que le instalen... No, esos no son liberales. Que no le gusta que le instalen una zona franca a 20 cuadras, o a un shopping a 20... Uno dice, ¿el dueño de un shopping o el dueño de una zona franca? Si no le gusta la competencia, ¿a qué nos estamos dedicando? No, eso en realidad, eso es una licencia poética, es una licencia poética. Pero entonces hay liberal. ¿Quién es liberal entonces? Porque si el dueño del shopping no es liberal, no sé quién es liberal. No. Digo, yo no estoy diciendo nada de los dueños del shopping. Digo por poner un ejemplo. Los shoppings no es un buen ejemplo, porque los shoppings han sido objeto de la persecución precisamente por los sectores de la competencia más pequeños. El tema en el Uruguay ahora se discute menos, pero tuvimos una temporada hace unos 10, 12 años que lo que llamó el tema de las pequeñas superficies. Yo digo, ahora en el Uruguay la protección arancelaria ya se discute muy poco. Felizmente eso fue un proceso que fue ganando espacio. Sí. Alguna vez decía algún sociólogo, politólogo, analizando lo que había pasado en el Uruguay de los 90, y decía, las ideas liberales en general en materia económica ganaron la batalla económica y la batalla ideológica, pero perdieron la batalla política. ¿Y a qué se refería en este sentido? Hoy, estamos en el tercer gobierno del Frente Amplio. ¿Hay algún dirigente de primera línea del Frente Amplio que diga que es sensato que el Uruguay tuviera aranceles ascendentes para proteger industria nacional? No hay nadie. ¿Hay dirigentes de la izquierda que digan que los hay, y ahí son menos, pero los hay,
que la sensatez en políticas macroeconómicas y las condiciones de tener políticas macroeconómicas serias que permitan tener la inflación bajo control es insensato? Yo discutí, siendo director de planeamiento, el año 90, con quien fue senador y diputado por muchos años de la vertiente artiguista y luego terminó en el MPP, el economista Curiel, conjuntamente con el querido y ya famoso Luis Faropa, en donde Curiel sostenía tranquilamente y con todo entusiasmo que los resultados fiscales nada tenían que ver con la inflación. Entonces, digo, ¿cuánto hemos evolucionado? Han pasado 25 años y ese debate está liquidado. A mí me gustaría que alguna vez algún dirigente de izquierda hiciera un acto de honradez intelectual y dijera, esto se lo debemos a un grupo de gente que, siguiendo a un gran pensador y economista uruguayo, el doctor Ramón Díaz, en los años 80 dio la batalla por la sensatez de las ideas económicas, porque esas ideas en las líneas generales siguen vigentes, pero lo que es más interesante, siguen vigentes y solo son impugnados por grupos completamente testimoniales, para decir uno, la red de economistas de izquierda. Déjame simplificar lo que estás diciendo, a ver si es así o no. Vos decís que la matriz del actual modelo económico está inspirado en Ramón Díaz, o Ramón Díaz fue el que defendió... Aunque no lo digan, es así. ¿Cuáles eran los rasgos de las políticas económicas de los 50, 60, 70? Ahora, hasta la irrupción de la política del año 74 de Alejandro Beck Villegas, pero que fue, digamos, el primero, y él merece el reconocimiento histórico. Yo siempre le digo, Alejandro Beck Villegas, el año 2050, va a tener una gran avenida en Montevideo, porque fue el hombre, por ejemplo, Alejandro Beck Villegas decretó la libertad de cambios en Uruguay. ¿Y cuánto tiempo tuvo el Uruguay libertad de cambios? Lo tuvo por 120 años. Desde la vida independiente hasta solo el periodo 30-70, en el cual hicimos todos los desaguisados copiando las peores políticas económicas. Pero hoy alguien dice que en el Uruguay debiéramos tener esto que tiene Venezuela, 17.000 tipos de cambio. Ahora, ¿no hay un modelo económico de izquierda implementado por el Frente Amplio? No. Pero modelos económicos, perdón, hay modelos económicos que son funcionamiento del sistema capitalista o funcionamiento de otro sistema. Está bien, pero en el Uruguay el funcionamiento es el sistema capitalista. Entonces uno podría decir que hay una paradoja, y es que el Frente Amplio hizo funcionar mejor el sistema capitalista. No lo hizo funcionar mejor. Que los gobiernos de los partidos tradicionales. Lo hizo funcionar igual, pero fue más exitosa la economía ahora. No. Si yo tomo el periodo 90-98 o 90-2000 o 90-2001, la performance de 2004-2015 es casi igual. En materia de pobreza es igual. La gente no sabe, porque no lo sabe, porque nadie se lo muestra, y porque además la habilidad de la izquierda de decir 78.500 veces lo que es mentira. No es que es mentira que bajó la pobreza. Lo que es mentira es que la primera vez en la historia que baja la pobreza, entre el año 90 y el año 2000, digamos, ya 98 empezaron algunos problemas, pero porque hubo crisis internacional, pero hasta el año 2000, la pobreza en el Uruguay bajó igual, si uno ve la gráfica, bajó igual que lo que bajó durante el gobierno del Frente. ¿Y el crecimiento de la economía? Y el crecimiento de la economía fue a una tasa un poco menor. Bastante. No, 3,7. En el periodo 98, 99, da 3,7, 3,8. Y en el periodo del Frente, da 5,2. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Es el mérito de los gobiernos del Frente? No. No hay ningún mérito del... Pero es que yo estoy diciendo que el mérito es haber hecho lo contrario a lo que ellos decían. Hay un ejemplo que a mí me encanta. Cuando vuelve la democracia,
el gobierno de la dictadura en Antel había avanzado en adjudicar lo que se llamaba las centrales digitales. No recordás porque sos muy joven, pero los teléfonos sí, había que poner clavijas, digo, no en Montevideo que había pero centrales interior, electromecánicas automáticas, pero en todo el interior sí. Había las operadoras de teléfono y entonces conectaban porque realmente se hacía a mano o en un sistema electromecánico. Muy bien. La tecnología existía y el gobierno del tiempo de la dictadura en Antel decide llamar a licitación. Y gana la licitación una gran compañía sueca que se llama Ericsson y tenía, cuando llega la democracia, había que terminar de revisar la adjudicación, eventualmente anularla, porque podía ser que fuera un desaguisado o que hubiera corrupción o algo de eso, cosa que después quedó claro que no había. Y después había que decidir si se adoptaban esas tecnologías, que era hacer de las centrales lo que ya era en el mundo, claro. Digitales. Muy bien. Yo siempre me acuerdo pasar en el ómnibus, porque uno en esa época no tenía auto, y ver un cartel muy grande en la esquina de Antel, en realidad en la esquina donde está el sindicato médico. Enorme, enorme. Y estaba firmado por Sutel. ¿Y qué decía? No a las centrales digitales. El sindicato de Antel decía no a las centrales digitales. Antel tenía 200.000 suscriptores, así se llamaban. ¿Tá? Hoy tiene 2 millones de clientes de teléfonos celulares y 1 millón de teléfonos fijos que van bajando porque... Ahora, ellos se oponían a eso. Se opusieron a todas las medidas que propuso el gobierno de Sanguinetti, todas con mucha más virulencia, las que propuso el gobierno del doctor Lacalle, no acompañaron a ninguna. Y en algunos casos, vamos a decir, ni la ley del puerto, ni la desaparición de la estiba, ni la derogación de los monopolios de los seguros, ninguna, no acompañaron una sola. Ahora, yo le pregunto al que está mirando en este momento Observador TV, ¿escuchó en los últimos 10 años a un solo dirigente que le diga hay que volver a poner el monopolio del Banco de Seguros? Que es una de las cosas que dicen que da el orgullo ballista. El orgullo ballista, que había sido en 1911 un disparate loquísimo, que decía, las compañías ganan mucha plata, las vamos a monopolizar, el negocio lo vamos a monopolizar, no expropiaron porque costaba muy caro pagarle a las compañías inglesas siguieron con ese negocio. Es lo mismo que si hoy dijeran, McDonald's gana mucha plata, entonces no sé si la voy a estatizar o si voy a monopolizar el negocio de las hamburguesas y vamos a hacer una Antel, que sería no sé cómo se llamaría, Administración Nacional de las Hamburguesas. Entonces, digo, esas cosas no existen más. ¿Y por qué no existen más, Leandro? No existen más porque se ganaron su lugar en el sentido común de los uruguayos. No obstante, los uruguayos siguen teniendo con el Estado, y por eso soy un minoritario completo, con el Estado una relación muy particular, que yo digo, porque alguna vez alguien decía, sí, porque en Uruguay hay un Estado paternalista. Yo digo, no es paternalista, es maternalista, porque la relación de los uruguayos con el Estado es la que uno tiene con la madre. A la vieja no me la toques. Ahora, tú decís, la izquierda no solo no reconoce, sino que se opuso antes a lo que después se hizo. Se opuso antes, después hizo la distraída. ¿Y los partidos tradicionales no hacen lo mismo ahora? No, yo no he escuchado. En la última campaña electoral, por ejemplo, el equipo económico de la calle Pou, ¿decía la verdad sobre lo que había que hacer? ¿O decía, no, bueno, el gasto no lo vamos a tocar? En realidad hay que disminuir el déficit, pero no vamos a No, digo, yo no me meto en la estrategia de las cosas que del grado de las cosas que se dicen. Pero la estrategia política no es eso también. No es decir toda la verdad. Eso es el olfato de los políticos del que yo carezco y el que además
obviamente en ningún sentido soy responsable. No sos parte, sí. Yo soy partidario de decir, disolvamos, deroguemos el monopolio de ANCAP y en 3 años no existe. Porque con monopolio... Pero nadie lo dice eso en campaña. No, nadie lo dice. Incluso los que piensan que debería ser así, como piensas tú. Pero perdón, yo lo digo porque, digamos, solo con una temporada más de gestión de este directorio y del que presidió Raúl Sendic, pueden hacer desaparecer a ANCAP con toda tranquilidad, manteniendo el monopolio. Ni que digo que yo siempre fui director de ANCAP y el primer día que asumí dije, yo soy partidario de la derogación del monopolio. Estoy en contra de los monopolios. También estoy en contra de los monopolios de las telecomunicaciones y por eso fui a defenderlo al Parlamento y se hicieron normas que después los ciudadanos, con el Frente Amplio, con el apoyo del Foro Ballista de la época, lo derogó por 70-30 y todo bien y ha seguido el mundo así. Ahora, que digamos, los partidos tradicionales, yo no escuché a ningún dirigente decir tenemos que subirle el sueldo, perdón, no escuché a nadie decir que está bárbaro lo que hizo Mujica, que recibió de Tabaré Vázquez, porque Tabaré Vázquez recibió de Jorge Valle 230.000 empleados públicos, sí. 230.000. Y Vázquez, que tenía esa prudencia que le da su condición de galeno, igual no resistió las presiones y enchufó 20.000 empleados. Sí. O sea, ahora, creció casi un 10%. ¿Tú crees que hay que achicar el gasto? Yo creo que hay que achicar el gasto. ¿Y crees que los economistas que asesoran a la calle Pou piensan que hay que achicar el gasto? Yo creo que sí. Bueno, pero ninguno lo dijo en la campaña electoral. Si uno le preguntaba, decían que de ninguna manera. Pero digo, es que... Es decir, no es la misma reacción que tuvo la izquierda, es decir... No. Hay un costo político que nadie quiere pagar. No, de ninguna manera. Primero, la honestidad intelectual implicaría decir, señores, la verdad que hay que gastar el gasto porque el déficit no se sostiene. Sí, el déficit está muy mal y va a haber que hacer un ajuste fiscal. Un ajuste fiscal quiere decir, y eso se dijo, subir los impuestos y bajar los gastos. Punto. Hay una cosa que siempre cuento, porque a veces la gente se olvida. Y yo entiendo, le voy a contar un cuento de hace 25 años. Cuando nosotros llegamos al gobierno y teníamos más derecho que Vázquez a decir que desatamos el paquete y había cosas peores, en realidad no era tan así. Pero el primer gobierno de la democracia le dejó al gobierno que entraba, yo era director de planeamiento, Enrique Braga, ministro de Economía, y Ramón Díaz, presidente del Banco Central. Nicolás Herrera, subsecretario de Economía, Javier Daedo, jefe de asesores en la asesoría macroeconómica. Y Gustavo Licandro en la OPP conmigo y bueno. Entonces, ¿cuánto era el déficit que tenía el gobierno, las cuentas fiscales? En esa época estaba muy en boga hablar de las condiciones de Maastricht. ¿Por qué? Porque se había acordado que para poder entrar a lo que era el proyecto que finalmente al fin del siglo se concretó del euro, había que tener, la economía de un país no tenía que tener déficit de más de 3% sobre el PBI. ¿Cuánto recibimos nosotros como déficit sobre el PBI en los primeros días de marzo del año 90? Del gobierno del 85. 6,2. 6,2. Ingresos contra gastos. Saldo neto, déficit sobre producto, 6,2. Por supuesto que era un producto chiquitito, mucho más chico que el de ahora, ¿no? Un desastre. ¿Qué teníamos además? La sociedad uruguaya había decidido votar una cosa que era, de aquí hasta la eternidad, los jubilados van en coche de los aumentos salariales de los activos. Un mamarracho monumental, porque ¿qué hacemos los jubilados yendo arriba de los aumentos de productividad, si es que esa es la manera de crecer los salarios del sector privado y eventualmente del sector público? Pero no importa, lo votó el 78% de los uruguayos, obviamente yo protesté y fui en contra, y se convirtió en norma constitucional. ¿Qué nos costaba eso en el mes de julio? De un saque y para toda la eternidad, 2 puntos enteros de producto. 2 puntos. En resumidas cuentas,
estábamos con una inflación en el entorno del 100% anual, pero además con un déficit que en julio iba a ser del 8,2. Bueno, ¿sabés cuándo la curva de ingresos del Estado cruzó la de los gastos? En el mes que yo me fui, septiembre del 91. Pasaron menos de 18 meses y subieron los ingresos y bajaron los gastos. ¿Y cómo bajaron los gastos? Bajando los gastos. ¿Y cómo subieron los impuestos? Cobrando más impuestos. Ahora, el gobierno tuvo 2 años de superávit. Lamentablemente, la tentación electoral, que es el peor de los consejeros, a lo largo de la historia. Cayó también en esa trampa. Cayó en esa trampa y se perdió la elección, que recordarás que fue una elección de bandera verde. Increíblemente pareja, sí. Pero nunca más tuvimos superávit. Y ojo, no era superávit primario, que es el nuevo invento, que es decir, bueno, las tasas de interés, los intereses que se gasten no los contamos. No. En las cuentas del año 90, los intereses estaban contabilizados. Es más, estábamos en situación muy complicada. Los papeles del Uruguay, en el momento que el gobierno llegó, estaban cotizados en el mercado. No había emisión para digamos, eran vales de bancos, pero estaban a 42. En el plan Brady a fin de año, el Uruguay los compró a 56. Los que compraron papeles del Uruguay cuando llegó el gobierno, en un año habían ganado 14%. Déjame volver para atrás. Entonces, ¿hay liberales en Uruguay? ¿Los empresarios uruguayos son liberales? ¿Les gusta la libre competencia? ¿Les gusta la apertura del mercado? Los jóvenes, hay una cosa muy buena. Los jóvenes empresarios en el Uruguay, y son legiones, por suerte, son liberales. Los que no son liberales son los veteranos empresarios. Porque los veteranos empresarios se criaron en otro mundo. Ahora, los jóvenes empresarios que son liberales de verdad. Después están los empresarios amigos del gobierno, que esos no son liberales de nada y nunca lo han sido ni lo van a ser. Pero ahí hay grandes empresas, grandes contratistas y qué sé yo, que esos ni les gusta la competencia, ni les gusta disputar con colegas y si pueden reducir. Y digo, no sé, la ley de medios. Alguien dijo que, un empresario del sector dijo que había ayudado a Pepe Mujica a redactar una norma para que no compitiera una firma internacional que está instalada para transmitir televisión, una cosa de loco. Digo, pero así. Ahora, en el imaginario popular, esos son los liberales, esos los empresarios. No. Perdón. En el imaginario popular. Perdón. Nadie se imagina un liberal. Nadie se imagina tenemos un liberal. Entonces acá una rara avis. Yo siempre me siento. Es muy divertido porque cuando yo discuto y sostengo el punto de vista liberal en el que creo, y lo hago con todo el entusiasmo y con toda la fuerza que puedo, la gente tiene 2 reacciones. Algunos se enojan, por ejemplo en la radio, y dicen que me echen. Es decir, no quieren escucharme. Pero yo digo, pero yo no estoy diciendo nada. Yo estoy diciendo lo que pienso. Pero no, en Uruguay los liberales somos una rara avis. Es verdad lo que dijiste, es así. Déjame provocarte un poquito para terminar. ¿La Thatcher? La Thatcher es la política más extraordinaria del siglo. Es mejor. El otro día tuve una discusión en Twitter porque un viejo amigo y exdiputado me dijo, no consideraste a Winston Churchill. Y yo voy a decir lo que pasa, me parece. Es decir, cuando yo analizo el siglo XX, yo analizo el siglo XX que yo viví. Sí. Es decir, yo nací en el año 47. Yo, de Winston Churchill, que lo tengo en una de las estanterías de una de mis bibliotecas en el escritorio, lo tengo bajo la forma de una pequeña... lo tengo bajo la forma de una pequeña cerámica inglesa que son de muy buena calidad y que lo compré y tiene su pucho y qué sé yo, y está con uniforme militar.
pero no lo viví como político. En cambio, en tanto cuanto me interesa la política desde niño y sigo y leo los diarios desde que tengo 6 años, Margaret Thatcher es una cosa extraordinaria. Y hay una historia bien buena. Margaret Thatcher fue ministra de Educación antes de ser primera ministra. Y una vieja amiga mía, joven amiga mía, funcionaria diplomática británica, con quien tuve la suerte de visitar las Islas Falkland hace 2 o 3 años, una noche estábamos cenando con los otros que eran periodistas, 2 de ellos trabajan en esta casa, y me dice, yo hice un elogio de Margaret Thatcher, ella me dijo, con eso no sabés los recuerdos de infancia que me trae la señora mucho más joven. Dice, mi papá, nosotros somos galeses, me dice, y mi papá, galés y laborista, detestaba, en ningún lugar del Reino Unido se detestaba más a la señora Thatcher que en Gales. ¿Por qué? Porque Gales era la tierra de la minería, pero era la minería del siglo XVIII y XIX, que la señora Thatcher lo que dijo es, voy a dar la batalla contra este sindicato que pretende... Y fue su gran contendor político, ¿no? Y claro, el sindicato minero. El sindicato minero le hizo la vida imposible, pero dice, ¿qué decía mi papá todas las mañanas cuando rezongaba Thatcher? Mi hija, tómate el vaso de leche porque en la escuela no te lo van a dar, porque lo sacó la señora Thatcher, ¿no? De modo que efectivamente fue... No era muy popular la señora. ¿Cómo? Eso es una cosa. No era muy popular entre los demás, pero como era popular entre todos los británicos, ganó las elecciones por 3 veces. Y siempre me acuerdo de Hugo Batalla, que volvió... Claro, en el Uruguay nadie era hincha de Thatcher, ¿no? Entonces fue a Europa y estuvo en Inglaterra y cuando volvió dijo, estoy asombrado, no sabe la cantidad de gente que es pro Thatcher en Inglaterra. Me quedan 30 segundos. ¿Las Malvinas son argentinas? No, es una tontería grande como el estadio. Las islas del Atlántico Sur son británicas y los nativos, los isleños, los Falklanders, porque no son los Kelpers, los Falklanders, son los que están allí desde hace 8 generaciones, antes que existiera la República Argentina como nombre, ni existía. ¿Van a decir que además de liberal sos imperialista? No, ¿qué imperialista? ¿Qué imperialista? Ninguna, lo decía el otro día un gran sociólogo argentino en TN, dice, perdón, dice, la Argentina le quitó la provincia de Misiones al Paraguay en 1890. Y alguien dice que la Argentina es una nación imperialista y que los paraguayos van a venir. Por favor, es una cosa ridícula. Están discutiendo de, obviamente, tonterías y han engañado, pero la Argentina es una historia que me entristece mucho porque tengo, por supuesto, mucha sangre de patriotas y de gente porque soy de familia muy vieja, de gente de Buenos Aires, de Córdoba y de Mendoza. De la Argentina ha habido españoles desde el 1500. Y hacer otra cosa que me parece importante que hoy uno puede hacer y que yo antes lo hacía mandándole mails a mis 150 o 200 amigos en distintas partes del mundo, que es recomendar cosas buenas para leer. Está bien. Es decir, uno, si tiene oficio, yo soy un pionero de la internet en el Uruguay, o sea, estoy hace más de 20 años, y entonces tengo mucho oficio, soy suscriptor de publicaciones, pago todos los años para ser suscriptor de publicaciones importantes, entre ellas el Economist de Londres, pero entonces muchas veces leo cosas y a mí me gusta compartir la lectura. Si, pucha, qué bueno que está esto, y pimba, lo mando por... ¿Tribus distintas? Son tribus distintas, ¿sí? Ahí tengo 400 y la mitad o más de la mitad son parientes. Nosotros somos una familia enorme. En cambio, en Twitter estoy fascinado, ya estoy llegando a 4.300 seguidores y muy fieles y que responden y retuitean, y otros discuten y pelean. Y después hay una legión que no me sigue, pero me relaja toda vez,
que reciben, toda vez que reciben algunos tweets provocativos que me gusta enviar a las redes. Me parece una maravilla. ¿Para qué usas vos el Twitter? No, yo lo uso por un lado para decir lo que pienso por Twitter con muy buen resultado, porque hay gente... Y después videos de cosas interesantes. Y además es un provocador del debate. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta? Bueno, sí, me gusta el debate, qué sé yo, el otro día con Hanna Rodríguez Hertz tuvimos una discusión sobre temas, digamos, de educación. Yo no soy un experto, pero me gusta opinar. Y bueno, y hay gente que entiende los códigos de la buena educación. Claro. En general, por supuesto, inclusive yo he tenido buena suerte, no tengo gente que entra a decir groserías, aunque algunas veces yo... ¿El Twitter es la mesa del café del siglo XXI? ¿Es aquello que se sentaban en un café a discutir los temas de...? Yo tenía, a ver, primero, es una mesa mucho más grande. Sí, donde incluso hay gente que uno no invita, pero igual... Exactamente. Es decir, de hecho, por ejemplo, yo creo que bloqueé a uno solo, y fue hace años. Yo estoy en Twitter desde hace 6 años, desde el 2009. Entonces, es una mesa enorme. Claro. Son cientos de millones de personas posibles. Sí. En el caso de uno se vincula con esos, aquellos a quienes sigue, que para mí son buenos periodistas, claro, y buenos programas de información, y algunos, algún... Bueno, como lo habíamos anunciado, estamos con Conrado Hughes, contador, exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, un hombre, además, activo militante de las redes sociales. Sí, de las redes sociales sí, pero sobre en particular de Twitter, Twitter, ¿no? Facebook para mí es una instancia del contacto de familia. Sí, ¿pero tenés Facebook? Tengo y allí en Facebook tengo las fotos de mis nietos y, sí, es otro paseos, y los paseos, y a veces que viajo mando cosas, pero digamos... Son